Bienvenidos a Ven, Sígueme Primaria. Esta semana veremos la clase que se llama Sé ejemplo de los creyentes y abarca las cartas 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, es importante entender el contexto de estas cartas. Timoteo y Tito eran líderes jóvenes en la iglesia y amigos cercanos de Pablo. Fueron llamados a servir como misioneros y líderes en diferentes lugares. Timoteo estaba en Efeso y Tito en Creta. Filemón, por otro lado, era un miembro acaudalado de la iglesia que vivía en Colosas. Primero, hablemos de la primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo era como un padre espiritual para Timoteo y quería enseñarle cómo ser un buen líder en la iglesia. En 1 de Timoteo 4:12, Pablo le dijo a Timoteo que no dejara que nadie lo menospreciara por ser joven, sino que debía mostrar a todos cómo era un buen seguidor de Jesucristo. Esto es algo que todos podemos practicar independientemente de nuestra edad. Si mostramos bondad, fe y amor a los demás, estaremos siendo un buen ejemplo de lo que significa ser un seguidor de Jesucristo. Pablo también aconsejó a Timoteo sobre cómo elegir a líderes de la iglesia, cómo tratar a los miembros de la iglesia y también algunos consejos sobre el comportamiento en la iglesia. Todo eso era muy importante para el crecimiento de la iglesia en aquel tiempo. ¿Puedes pensar en alguna forma en la que puedes ser un ejemplo para otros? Tal vez siendo amable con alguien en la escuela o ayudando a nuestros hermanos y hermanas en casa. En la segunda carta a Timoteo, Pablo estaba en prisión y sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Entonces le escribe a Timoteo para animarlo a ser un líder fuerte y valiente en la iglesia. En la carta, Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y valiente en su fe. Él le enseña sobre la importancia de aprender de las Escrituras. Pablo dice en 2 de Timoteo 3, del 14 al 15, que las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Es importante que leamos nuestras Escrituras para sentirnos más cerca de Dios y entender mejor su plan para nosotros. ¿Puedes pensar en algo que hayas aprendido de las Escrituras que te haya ayudado en la vida? Probablemente hay muchas historias y versículos que nos pueden dar fortaleza en momentos difíciles. La carta a Tito también fue escrita para darle consejos sobre cómo ser un buen líder. Tito estaba en la isla de Creta, donde las personas a veces tenían creencias y comportamientos muy diferentes a los de los miembros de la iglesia. Tito era otro joven líder de la iglesia y amigo de Pablo. En esta carta, Pablo enseña a Tito la importancia de vivir correctamente y dar un buen ejemplo a los demás. Tito 2, del 7 al 8, dice: muéstrate en todo un modelo de buenas obras, y en tu enseñanza muestra integridad, seriedad y un mensaje sano e irreprochable. Como Tito, también debemos esforzarnos por hacer lo correcto y ser un buen ejemplo para los demás. ¿Puedes pensar en alguien que conoces que sea un buen ejemplo para ti? ¿Qué hace esa persona que te inspira a ser mejor? Por último, hablemos de la carta de Pablo a Filemón. La carta a Filemón es diferente de las otras cartas porque está dirigida a un amigo y no a un líder de la iglesia. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, quien había oído y se había convertido al evangelio gracias a Pablo. Sin embargo, Onésimo decidió regresar a Filemón y hacer las cosas bien. En esta carta, Pablo le enseña a Filemón y a otros miembros de la iglesia sobre la importancia de amarse y perdonarse unos a otros. Filemón 1:16 dice que debemos tratarnos no ya como esclavo, sino mucho mejor, como hermano. En nuestras vidas también enfrentamos situaciones en las que debemos perdonar a alguien que nos ha lastimado. Aprendiendo de la historia de Filemón y Onésimo, podemos recordar que Jesucristo quiere que nos perdonemos y nos tratemos unos a otros con amor y respeto. ¿Puedes pensar en una forma de demostrar amor y apoyo a alguien esta semana? Podríamos visitar a un amigo que esté enfermo o hacer algo especial para nuestros padres. Entonces, ¿qué podemos aprender de estas cartas de Pablo a Timoteo, Tito y Filemón? Aprendemos que como miembros de la Iglesia de Jesucristo debemos ser ejemplo de los creyentes.
enfrentar nuestros miedos con valentía y tratar a los demás con amor, respeto y perdonar. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, podemos crecer en nuestra relación con Jesucristo y ser una luz para los demás. Esperamos que hayas disfrutado aprendiendo sobre las cartas de Pablo a Timoteo, Tito y Filemón. Recordemos siempre ser un buen ejemplo para los demás, estudiar las Escrituras, vivir correctamente y amarnos unos a otros. Suscríbete y deja tu like. Nosotros somos Daniela Trejo y Fernando Cavaletti y esto es Ven, sígueme primaria. Hasta la próxima, amigos.